Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y la verdad que ha sido tan hermoso este tiempo juntos. Yo no los puedo ver, pero ustedes me ven a mí y estuvimos juntos orando, compartiendo la palabra. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos dio. Y en esta noche quería compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 6, este texto tan conocido que lo conocemos, 33. Dice así la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, eso es lo que Dios nos está hablando esta noche. Si tenemos que pensar nosotros en este momento, como estamos viviendo, no solo mundialmente con la pandemia, pero también mundialmente con tanta cosa que sale, que ahora uno de los problemas más grandes, hermanos, es el engaño. ¿Cuál es el engaño? Es que hay mucha confusión, porque la gente a veces está confundida, porque están enseñando predicadores, siempre hubieron, pero ahora es como que es notorio públicamente por todo, uno escucha tanta cosa. ¿Y qué están enseñando? Por ejemplo, si estamos mirando este texto, la palabra de Dios, acá la palabra de Dios nos está diciendo dos cosas importantes. ¿Cuáles? Dice que tenemos que buscar y otras tenemos que esperar. Son dos cosas, buscar y esperar. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando Jesús aparece hace 2000 años, en el tiempo de quienes gobernaban en ese tiempo el pueblo de Israel, los fariseos, los intérpretes de la ley, había un Sanedrín, porque no había más reyes, eso históricamente ya no habían reyes, no había nada. Y entonces esos fariseos enseñaban al pueblo, y una de las cosas que la gente veía era la diferencia de la enseñanza. Había diferencia. Dice, Jesús enseñaba y como los fariseos la palabra de Dios. Los fariseos también enseñaban, aunque ellos enseñaban más la tradición. Pero dice que la gente cuando Jesús enseñaba se admiraba de su doctrina porque no enseñaba como los fariseos. ¿Se da cuenta? Porque Jesús vino a enseñar la palabra de Dios. Y Jesús en su mensaje o en su doctrina que estaba enseñando, Él les enseñaba de esta manera. Les enseñaba a no preocuparse, a no afanarse, porque ¿cómo estaba la gente de esa época cuando Jesús vino? Así, ¿cómo está ahora? ¿Qué le pasa a la gente de ahora? ¿Cómo está? ¿Preocupada de qué? ¿Del futuro? No, preocupada de las cosas materiales. Sí, son necesarias, las necesitamos todos los días, pero eso no debe ser una preocupación. Entonces, preocupados de algo, tenían el tiempo, estaban afanados. ¿Y qué significa afán? ¿Qué significa preocupación? Significa el afán es preocuparse en el futuro, ¿no? ¿Y qué era el afán? Significa ansiedad, significa distracción. Ese es el afán. Afanarme por lo que no sé es distracción y también ansiedad. Por ejemplo, si un conductor va en la ruta a 160, vamos a decir que
va a 160 en la ruta, ese conductor no se puede distraer, porque si se distrae, vuelca. Una pequeña distracción hace que pierda el control. Y así es en la vida, hermanos, amigos, cuando nos distraemos, cuando nos preocupamos de algo. La misma palabra dice preocuparse de antes. Antes de que suceda ya estamos preocupados. Eso significa, entonces, el pueblo de aquel entonces estaban atrapados ¿en qué? En la distracción, en la preocupación y en el afán. Ahora, Cristo nos llama a nosotros, cuando Él predicaba, nos llama a volvernos al camino. Dice que volvamos, eso lo dice Jeremías, volvamos a las sendas antiguas donde podemos caminar con el Señor. Y entonces dice el Señor, cuando viene, Él viene a sacar a su pueblo y, por ejemplo, nosotros vamos a mirar lo que significa el afán, la preocupación, la ansiedad, la distracción. Y vamos a leer, aquí Jesús le está enseñando, en Mateo, ahí mismo, pero vamos a mirar ahora el capítulo 4, porque estábamos mirando el 6, leímos el 6, Mateo 4, dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? El 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Le estaba hablando a toda esa gente, Jesús. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía Jesús? ¿Cuál era su doctrina? ¿Cuál era el mensaje? Jesús vino a la tierra, enseñó, pero Él venía a cumplir la misión de morir por nosotros. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros escuchamos acá el mensaje de Jesús. Dice, ¿qué trajo Jesús? El principio trajo el mensaje de justicia, el mensaje de salvación. Lo más importante es traer a las personas un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de cambios, porque ellos pensaban de otra manera. Y dice el verso 17, hemos leído, arrepentíos. Y el mensaje de Jesús no está dirigido a lo terrenal, a lo material, a lo emocional que estaban pasando, sino se refiere el mensaje de Jesús a lo espiritual. Porque Jesús dice así, el mensaje arrepentíos se refiere que el Señor viene a nosotros a enseñarnos cómo tenemos que relacionarnos con el futuro. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que tenemos que tener? Ahora, Jesús no estaba preocupado por lo material, ni tampoco por lo terrenal. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál es el mensaje hasta antes de la pandemia? Pienso que ahora con la pandemia muchos están cambiando un poco su mensaje. ¿Cuál era el mensaje? La prosperidad económica. Venga Cristo, Cristo le va a dar solución a todos sus problemas, Cristo le va a dar lo que usted necesita, venga acá, venga allá. Y entonces nosotros pensamos, claro, parecía que Jesús era un político, no sé qué era, que venía a darnos, no sé, la casa, el coche, las cosas.
Pero eso es todo. Sí, sí, yo le voy a mostrar que nos va a dar eso, pero todo eso es terrenal. No era un mensaje de esperanza. Porque mire, hermano, hoy se ha visto, con coronavirus, con plata, sin plata, igual se murieron. ¿Ve? Que no vale la plata en esos casos. Sí, es bueno tener la casa, el coche, las cosas. Y entonces, cuando Jesús viene, Él enseña un mensaje más elevado. La doctrina de Jesús nos enseña y nos está diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, lo acabamos de leer. Y dice, ese es el evangelio, es el mensaje del cielo, es el evangelio de Jesús que nos está diciendo a nosotros que lo más grande no es lo terrenal, sino lo espiritual, que el mensaje del evangelio es que Dios viene a cambiarnos a nosotros para que pensemos, sí, en la eternidad. Mire lo que dice el verso 19, siempre en el 4. Dice, andando Jesús junto al mar, el 18, de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, y estaban y echaban la red en la mar porque eran pescadores. Dice el 19. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo cree usted que era el mensaje de Jesús? ¿Terrenal o espiritual? Antes le dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No les hablaba ni de plata, ni de economía, ni de esto, ni del otro. No, era espiritual. Y acá le dice a los hombres, ¿qué le dice? Vengan en pos de mí. ¿Para qué? Para que les voy a dar un montón de casas, montón de coches, van a tener aviones. No. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Espiritual. ¿Qué le dijo? Vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Quiere decir, hermanos, que la profesión más sublime, más grande, aparte de lo que seas, aparte de lo que ya te formaste, doctor, abogado, científico, lo que te hayas preparado en la vida, piloto, lo que sea. Aparte de esa profesión normal, la más sublime, la más grande, es la que Jesús le ofrecía. Vengan en pos de mí, que los voy a hacer pescadores de hombres. Mire, no de pescados, porque ya eran pescadores de pescado y tenían sus empresas. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces la bendición de Dios espiritual y lo más hermoso es que el Señor nos ayuda a nosotros a que podamos escapar de la trampa, digo trampa, del afán. El afán es una trampa, hermanos, amigos. ¿Por qué es una trampa? ¿Sabe por qué? Porque nos estamos enfermando de algo que ni siquiera sabemos que nos va a pasar. El afán es afanarse más de lo que yo pueda. A ver, después lo vamos a ir viendo por la Biblia. Dice que el afán me lleva a mí a preocuparme antes de que las cosas me pasen. Eso es preocuparse, antes de que las cosas me pasen. Entonces el afán, nosotros tenemos que saber que Jesús nos vino a enseñar otro mensaje. Otro mensaje. Por ejemplo, a ver, si nosotros le diéramos, a ver, vamos a decir así, le diéramos todo medio Río Gallego a la gente pobre, los terrenos, todo. Le damos eso. Le damos una casita, que es bueno que tengan terreno, es bueno que tengan una casita. Y bueno, se viven en la casa, no tienen trabajo, no tienen comida, ¿y de qué les sirvió la casa? ¿Se da cuenta? Porque todo está del lado terrenal.
Entonces, Jesús a nosotros nos quiere enseñar que el mensaje de Jesús era que no solamente estamos pensando en lo terrenal, porque ya lo hemos leído. Lo hemos leído en 6:33. Dice el Señor que busquemos primero el reino de Dios y lo demás vendrá añadido. ¿Qué es lo demás? Eso, la casa, el coche, el terreno, la comida, el trabajo, lo que sea. Y entonces dice que Jesús viene y le cambia, viene a enseñarnos lo espiritual. ¿Qué nos enseña? Un reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Acá? No, está en el cielo. Y está en el corazón de cada creyente, no está acá. ¿Dónde reina Jesús? Uno dice, Jesús va a reinar en Río Gallegos. No, Jesús reina en los corazones de las personas que se han convertido, pero no en todos. En lo demás hay tinieblas, en lo demás hay otras cosas. Entonces Jesús viene y nos enseña y nos trae. Por eso, mire lo que dijo. Y cuando lo enfrentaban a Jesús, porque ellos pensaban, bueno, Él nos va a arreglar la vida ahora. Jesús viene como un político, ¿no? Nos va a arreglar la vida. No. ¿Sabe lo que dijo Jesús? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre, habla de Él, ¿no? Vino a dar su vida por ustedes. Él vino a salvarlos de la perdición, a salvarlos del pecado, a salvarlos. Y entonces, ¿sabe qué? El enemigo a nosotros nos quiere distraer con cosas que perdamos el tiempo acá. Que perdamos el tiempo acá, pero Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y sepamos, hermanos, sepamos que el reino de los cielos, tenemos que predicar el reino, pero de los cielos, y el reino de Cristo. ¿Se acuerda lo que dijo Juan el Bautista? No lo vamos a leer, son escrituras muy importantes. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, cuando él lo vio a Jesús, que quita el pecado del mundo. Ve, ahí estaba diciendo un mensaje diferente. No dijo, aquí Jesús que viene a arreglarnos la vida y la situación. No, que quita, Él vino para eso, que quita el pecado del mundo. Y Jesús era el Cordero que iba a morir por nosotros en la cruz para salvarnos. Y ese Cordero tenía que sacarnos del pecado. Y al sacarnos del pecado, hemos leído, dice, a ver, vamos a seguir leyendo. En Mateo 4:25, hemos leído hasta el 19, vamos a leer el 25, mire lo que dice el Señor. Y le siguió mucha gente. ¿Cuánta gente? Mucha. En una ocasión, ustedes saben la historia, que le siguieron 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, como 10.000 personas. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué le seguían? ¿Por qué le seguían? Porque ellos habían escuchado un mensaje diferente a lo de los fariseos. Jesús venía a mostrarle otro camino, otro reino. Y mire lo que dice en 5:1. Vamos a ir al capítulo 5 ahora, de Mateo 5. Estamos mirando el 4, el último, y ahora vamos a ver el 5:1. ¿Qué dice el 5:1? Dice, y viendo la multitud, ¿qué le seguían a Jesús? Mucha gente. ¿De dónde? De todos los pueblos. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué les enseñaba Jesús? ¿Qué les enseñaba? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? Bienaventurados los pobres. No eran los pobres materialmente. No, pero Jesús está con los pobres. No, a veces hay pobres orgullosos, terribles. Pobres en espíritu.
Eso no está hablando de que tenga poca plata, muchas cosas, menos cosas. Pero pobre en espíritu significa que allá adentro reconocían que no tenían fe, no tenían confianza, y esos son pobres en espíritu. Ahora, no es el dinero que cambia a las personas, sino lo de adentro hacia afuera. Y Jesús vio a las personas como ovejas, dice, que no tenían pastor. ¿Y sabe qué? Lo que le dice a los discípulos, hablando a los discípulos, le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? En otra oportunidad. Y le dice Jesús, bueno, denle ustedes de comer. Pero ¿de dónde vamos a sacar plata para darle de comer a tanta gente? 10.000 personas. Y le dice Jesús, denle ustedes. Qué importante es, así como yo estoy dando el mensaje del reino de los cielos, ustedes tienen que aprender a dar a la gente este mensaje nuevo, esta doctrina, que es cambiar el corazón de las personas, que no solo se van a quedar acá, sino que sus vidas son acá, tan de paso, y de pronto se van a encontrar con la eternidad. ¿Y dónde van a pasar la eternidad? Y entonces encontramos que la responsabilidad de darle de comer a los líderes les estaba diciendo Jesús, bueno, aprendan ustedes a dar de comer. En otra oportunidad les dijo, aprendan a orar. Aprendan a orar. No oraban, porque hacían largas, como repeticiones, pero eso no era oración. Aprendan a orar. Jesús les estaba enseñando a los líderes, aprendan a confiar. No se afanen. No tengan ansiedad por lo que van a hacer mañana. No estén ansiosos. Manténgase enfocado en lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué dijo Jesús? En una oportunidad, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿A qué vino? ¿A qué bajó Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién era perdido? Éramos todos perdidos. Y Jesús nos vino a salvar y nos vino a buscar. Y dice que no se preocupen por las cosas materiales. No se preocupen, dice acá. No tengan esa preocupación, no estén ansiosos. ¿Sabe por qué? Porque eso les va a quitar la paz, les va a quitar la seguridad, les va a quitar el ánimo, les va a quitar. Ahora, es difícil, mire, y Jesús entonces llega al capítulo 6, porque estamos pasando el 5, así yo estoy pasando de largo. Dice el capítulo 6, otra vez, leemos nuestra escritura que acabamos cuando comenzamos. ¿Qué dice el 6? Busquen primero, dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y todo aquello. ¿Qué es todo aquello? Eso, lo que la gente se preocupa, comida, casa, coche, plata, todo eso vendrá. No es que dijo Jesús, no, ustedes no necesitan eso. Sí, lo necesitan. Vendrá como por añadidura. Y lo demás vendrá por añadidura. Busquen el reino de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por esta palabra que nos dice busquen primero el reino de Dios? ¿Qué entiende usted? ¿Que es una sugerencia? ¿Es un mandamiento? ¿Es una orden? ¿Es algo que Jesús nos está diciendo? Si ustedes buscan primero a Dios, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si Jesús nos dice, hagan esto, y lo demás viene, las demás cosas vienen, sí van a venir, va a venir lo material, pero primero busquen a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué haría usted? ¿Qué hago yo?
obedezco a Jesús. Obedezco a Jesús. Entonces, cuando obedecemos al Señor de buscar primero, lo demás hay que esperar. Primero debemos obedecer y lo demás esperar que vendrá. ¿Vendrá qué quiere decir? Que va a venir por añadidura. Y antes de seguir mirando esta palabra tan maravillosa, quisiéramos hacer un pequeño corte y luego continuamos. Estábamos diciendo que Jesús nos está diciendo en Mateo 6:33, volvemos a nuestro texto que empezamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Ahora, dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer, buscar el reino de Dios. Porque este reino o este gobierno de Dios tiene principios eternos. Y mire lo que dice, ¿qué es el reino de Dios? Romanos, vamos a ver Romanos 14:17, porque Jesús le vino a predicar a la gente el reino de Dios, les vino a traer el reino de Dios, a mostrar. Y mire lo que dice, porque el reino de Dios, a ver si alguno no está entendiendo, piensa que otra cosa, no es comida ni bebida, ya lo entendemos, sino, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que el reino de Dios no es material, no es de acá, no es de acá, es de allá, es espiritual. Y entonces nosotros estamos mirando qué es justicia y paz. ¿Por qué dice paz y gozo? Son tres cosas, justicia, paz y gozo. ¿Sabe qué? Porque la paz no se puede comprar con dinero. No se puede comprar con dinero. No es temporal, no es material, es espiritual. Porque la paz de Dios produce en nosotros lo eterno. ¿Y qué significa la justicia? ¿Qué es la justicia? A ver, ¿qué entiende usted por justicia? La Biblia dice, que yo no voy a leer los textos, la justicia viene, de la palabra justicia viene la justificación. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió en lugar nuestro, en lugar tuyo, en lugar mía, y pagó el precio y me justificó de toda mi falta. Jesús me justificó con su sangre preciosa. Y a partir de ahí viene la palabra justicia, viene la equidad de carácter. Es un acto que hizo Jesús
en la cruz, derramando su sangre, y dijo él, ya están pagados los pecados. Aquel que cree en él, aquel que viene a Jesús y cree en él, sus pecados ya son perdonados y están pagados. Y mire lo que sigue diciendo, dice que él lavó nuestros pecados. Y volvemos al 6:31, que estábamos mirando el 33, el capítulo 6, y dice el 31, aquí está claro, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Acabamos de ver que el reino de los cielos no es bebida ni comida. ¿O qué vestiremos? Afanarse, dijimos al principio, es distraerse. No pongan sus ojos con anticipación a algo que no sabemos. No se preocupen de algo que ustedes no saben. Mire, la palabra de Dios dice, no sabes si va a estar mañana. ¿Por qué te anticipas a preocuparte de tanta cosa, a enfermarte, a destruirte? No se afane. Acá el afán dijimos que significaba distraerse, era preocuparse, eso era la palabra afán. Mire, tenemos el ejemplo en Éxodo 16, no lo vamos a leer porque vamos a seguir mirando el texto. Dice que Dios les dijo así, bueno, estaban en el desierto, no podían comprar nada en un desierto, no había almacenes, no había tiendas. ¿De qué se iban a preocupar? Mire cómo esa gente vivió, sin preocupación. Ni se enfermaron. Y dice que Dios le dijo, bueno, va a haber comida que se llama maná, va a caer todos los días, pero solamente tienen que recoger lo que ustedes van a comer. Si la familia es chiquita, van a recoger poquito. Si la familia es numerosa, recojan más, pero no lo guarden. ¿Ve que nos está enseñando la preocupación? No lo guarden. Van a comer ese día, para mañana va a haber otra vez maná. Y así sucesivamente 40 años. ¿Cuántos años? ¡Qué barbaridad! Entonces, ellos no se preocupaban por la comida porque al otro día salía el sol, dice a la mañana temprano, se levantaban, iban a recoger. Comían bien, al otro día otra vez volvía a llover el maná. Qué hermoso que debe ser vivir sin preocupación, sin afán, sin ansiedades. Mire lo que dice el Señor, no se preocupen por el vestido. A ver, vamos a mirar otra vez el verso. Vamos a ver el verso, hemos visto el 31, pero ahora vamos a ver el 27, vamos a ir un poquito para atrás, estamos yendo para atrás. Dice, ¿y quién de vosotros, acá sigue hablando de la preocupación, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? A ver, ¿quién podrá, por más que estemos ansiosos, por más que estemos afanados, por más que estemos distraídos, nadie puede, nadie puede, lo que no sea, a ver, mire hermanos, amigos, todo lo que no sea salud en nuestras vidas es vanidad. ¿Usted cree que la gente hace muchas cosas por salud? No, hace por vanidad. Por supuesto, los que tienen plata. Pero así también les va, por vanidad. Y no voy a entrar en ese explicar porque usted ya sabe lo que significa la vanidad. Bueno, dice, nosotros no podemos añadir. Y eso es lo que la gente hace. No toda la gente, por supuesto, hay que tener mucha plata. Se añaden cosas y se sacan cosas del cuerpo. Ah, no me gusta esto, no me gusta el otro, me saco, me pongo, se añaden. Pero son cosas superficiales de acá de la tierra.
cosas que no le van a durar tampoco, que se van a destruir. Ahora, Dios a nosotros nos dice, nadie puede, por más que se afane, por más que haga lo que haga, no puede añadir a su estatura un codo, no puede hacerse más alto. Entonces, por eso que nosotros no podemos poner nuestros ojos o nuestra mirada en algo así temporal, algo adicional. Debemos de entender que el Señor se encarga de nosotros, así como se encargaba del pueblo de Dios en el desierto, se encarga de nosotros de darnos lo que necesitamos. Yo dije, lo que no es salud es vanidad. Entonces, el Señor se encarga de nosotros. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice? Busquen. ¿Qué es buscar? Entonces, busquen significa adorar a Dios. Significa buscar es algo que yo lo estoy haciendo que no lo tengo. Eso es buscar. Algo que no tengo. Mire lo que dice el 32. Leímos el 27, ahora vamos a ver el 32. Dice así, dice el 31, lo leímos, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos. Ya lo leímos que no es material, el reino de Dios es espiritual. Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, buscan estas cosas. ¿Qué cosas? Eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No sé si tendremos para mañana, no sé si qué nos va a pasar mañana, o que nos vamos a morir, no vamos a tener plata, no vamos a tener esto, no vamos a tener lo otro, y se preocupan por esas cosas. Dice, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? La gente que no conoce a Dios, porque esa es la diferencia, el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Dice, pero, así leímos, ¿no? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es que no la necesitamos, sí la necesitamos. Necesitamos la plata, necesitamos el trabajo, necesitamos la casa, necesitamos las cosas. Pero el Señor sabe, y ahí dice, pero si ustedes buscan, el Señor sabe, los gentiles se afanan porque no tienen a Dios, pero Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y mire lo que dice Lucas. Vamos a compararlo con Lucas. Lucas 10:38. Vamos a mirar Lucas 10:38. Unos textitos, ya estamos concluyendo. Dice Lucas 10, vamos a leer el verso 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, ¿no? Está hablando así para no leer mucho, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y lo hospedó a Jesús. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. El verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Otra vez la preocupación. Acá no era preocuparse por el día de mañana, sino por hacer las cosas. Y acercándose, mire, a Jesús, porque Jesús entró de huésped a la casa, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dice que se preocupó quizás para atender a Jesús. ¿Pero qué es preocuparse? Preocuparse más de la cuenta es cuando nosotros hacemos cosas, por ejemplo,
Lo hospedaron a Jesús y lo simple era hacer una cena para invitar a Jesús, nada más. Pero ella se preocupó, empezó a cambiar la sala, los sillones, esto, la mesa, empezó a cambiar todo seguramente para que esté lindo cuando Jesús venga. Y se preocupó demasiado de tal manera que estaba ansiosa, enojada, y no se dio cuenta de que Jesús estaba ahí. En lugar de aprovechar la oportunidad, mire qué hizo su hermana. Dice que se fue ahí a los pies de Jesús. Y entonces, ¿cómo sería? Que se olvidó que era Jesús. Y mire lo que le dice a Jesús. ¿No te da cuidado, Señor, que me deja mi hermana servir sola? ¿Está sentada ahí? ¿Qué está haciendo? Encima le dio órdenes a Jesús. Mira, estoy que exploto haciendo 1000 cosas, pero ¿para qué te pusiste a hacer 1000 cosas? Y entonces dice, no te da cuidado. Y mire, entramos al 41, dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta. Cuando Jesús repite la misma palabra, Él le está marcando algo, le está diciendo, escúchame, Marta, escúchame. Le dice así, afanada y turbada estás con las muchas cosas. No es necesario hacer tantas cosas. No era necesario que revuelvas la casa, no era necesario que cambies los sillones, que cambies esto, que cambies. No era necesario con tener la mesa, un poco de comida, estaba bien. Y entonces dice, porque estás turbada con las muchas cosas. ¿Y sabes lo que es la turbación? Te falta paz. Te falta paz. Y dice el 42, pero solo una cosa es necesaria. ¿Ve qué hermoso? ¿Qué es necesario? Una sola cosa. Lo que dice Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Una cosa es necesaria, Marta. No era necesario, sí, es lindo todo lo que estás haciendo, pero no era necesario eso porque estás turbada, afanada, estás fuera de sí, descontrolada. Mira, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiere decir? El afán puede hacer perder lo espiritual. El afán, la ansiedad en nuestra vida nos saca de quicio, nos saca de lugar, nos saca ahí y no es necesario. ¿Qué era necesario? Y María eligió eso. Vino Jesús y ella dijo, voy a escuchar a Jesús. Se puso ahí al lado de los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús le iba a enseñar. Eso era lo más importante. Ponerse a los pies de Jesús para escuchar. Solo una cosa es necesaria. No es tan necesario hacer tantas cosas. Entonces Jesús le dice, ¿sabe qué? Y nadie le va a quitar su lugar. Busquen primero. Nadie le va a quitar ese lugar. Ustedes quieren buscar primero a Dios, búsquenlo. Y lo demás será añadidos. Por eso, hermanos, que en la vida siempre estamos tentados a estar afanados. ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de estar afanados? ¿Cuál es la razón de que me preocupe demasiado, que me enfermo, me haga una úlcera, que me pase esto, que no pueda dormir, no tenga paz, no tenga esto? No, hermano, amigo, busquen a Dios primero y lo demás. ¿Pero cómo el Señor? Sí, el Señor, de alguna parte. De alguna parte el Señor va a enviar. De alguna forma el Señor me va a abrir las puertas. De alguna manera, no sé de dónde, usted no me lo pregunte, pero el Señor, que sabe todo, se encarga de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestro. Y qué hermoso es estar en paz.
Qué hermoso es decirle a Dios, Señor, mi deber como cristiano, ¿qué es? ¿Qué es nuestro deber? A ver, ¿cuál es el mandamiento? Busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni vestido, ni casa, ni esto, ni el otro. Eso viene por añadidura, es lo segundo. Lo primero es tener a Dios y es necesario, lo cual dijo Jesús, nadie le va a quitar lo que María está haciendo. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted busca primero a Dios? ¿O está preocupado cuándo va a pasar esta pandemia? Hoy leí que hay otro virus que se llama norovirus, morovirus, algo así. Ya está el Delta, ahora hay otro. Y no sé, de repente va a salir otro. Y uno dice, ¿cuándo se va a terminar esto? No sabemos. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Buscar a Dios. Buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, ser justificados por la sangre de Jesús, ser lavados con la sangre de Jesús y esperar en el Señor. Y el Señor conoce, Él nos va a guardar en medio de tanta cosa. Pudiéramos orar. Yo no sé si el Señor le habló, pero el Señor me habló a mí. Que sigamos buscándole, que sigamos buscándole. Amén. Oramos. Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo. Que realmente esta palabra llegue a sus corazones, llegue a lo más profundo. Y Señor, si hay problemas, si hay necesidades, si hay, Señor, cosas en sus vidas, que tú puedas obrar en favor de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos. Y Señor, creemos que tú nos vas a ayudar en todas las cosas. Y pedimos que tus hijos sean guardados de estos virus inmundos que están saliendo. Tú has dicho que no nos preocupemos porque estamos en tus manos y nada nos va a pasar. Y si algo viene es porque tú nos vas a guardar, Señor. Tú nos vas a ayudar a pasar la prueba de lo que estamos pasando algunos y nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a tu pueblo y, Señor, traiga fe, confianza y sepamos obedecer el mandato tuyo. Busquen primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Gracias, Jesús, por tu presencia. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos volvemos a encontrar.